Vamos con la palabra. Quiero recordarles que la iglesia pone a disposición de todos nosotros este libro, Los tesoros escondidos del lugar secreto. Un libro que te va a inspirar, lo puedes bajar gratuitamente de la página. Espero que lo hayas hecho o lo puedas hacer y puedas leerlo en la semana. Es uno de los últimos libros que la iglesia hemos publicado para que puedas tener mayor comunión con el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8, el título del mensaje: la lista de los condenados al infierno. Y dice Apocalipsis 21, 8, los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. La Biblia registra varias listas. Por ejemplo, registra la lista de los dones espirituales, la lista de los 10 mandamientos, la lista de las bienaventuranzas, pero también registra la lista de los condenados al infierno. ¿Y quiénes van a figurar en esa lista? En primer lugar, dice los cobardes. La siniestra procesión de condenados al infierno está encabezada por los cobardes. ¡Qué paradoja! No van a la cabeza los violadores, los criminales, los narcotraficantes, van los cobardes. ¿Y qué se entiende por cobardes en la Biblia? Cobarde es aquel que teme declarar su lealtad a Cristo por miedo a perder algo. ¿Y qué podría perder esa persona si muestra su lealtad y su fidelidad a Cristo? ¿Podría perder la vida, la casa, la ciudadanía, la libertad? Nada de eso, hermanos. Somos cobardes por mucho menos que eso. Somos cobardes simplemente para no ser criticados o perder amigos o influencia o popularidad. La Biblia dice en Juan capítulo 12, verso 42, que muchos de los dirigentes judíos que creían que él, Jesús, era el Mesías, no lo admitían públicamente por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Amaban más el aplauso de los hombres que el aplauso de Dios. Otro caso de cobardía en la Biblia es el de los padres de aquel muchacho ciego a quien Jesús sanó, ciego de nacimiento a quien Jesús sanó, que por temor a perder estatus social y a no ser expulsado de la sinagoga, no reconocieron públicamente a Jesús, mintieron acerca de quién había sanado a su hijo. Dice Juan capítulo 9, verso 20, cuando los fariseos lo interrogaron, preguntándole quién lo había sanado, y ellos dijeron: no sabemos quién lo sanó. Estaban mintiendo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga, por temor. Por miedo, pero no a perder la vida, ni a perder el trabajo, ni a perder la ciudadanía, por temor simplemente a perder estatus social. Mintieron, negaron, no reconocieron que Jesús había sanado a su hijo. Otro caso de cobardía fue el de Pedro. Pedro negó a Jesús por cobardía. Los apóstoles abandonaron a Jesús en el Getsemaní por cobardía.
¿Y qué me dices de Pilato? Es cierto que en un primer momento Pilato quiso salvarle la vida a Jesús, pero después lo mandó a la muerte. ¿Por qué? Porque no quería afectar su zona de confort ni perder popularidad entre los judíos, así que entregó a un hombre que sabía que era inocente por cobardía. Jesús dijo en Lucas 9:26, si alguien se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria. Mirá lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 10. Léelo bien esto, mirá. Dice Pablo, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo anuncias a otros. ¡Guau! ¿Dónde estaba ese pasaje? La incapacidad, hermanos, para defender los principios cristianos cuando estos son menoscabados o atacados es síntoma de cobardía. Cierta vez tomé un curso de educación sexual dictado por la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. No voy a olvidar ese día. Quienes dictaban el curso se burlaban abiertamente acerca de Dios y promocionaban el libertinaje sexual, promovían abiertamente el libertinaje sexual. Lo mínimo que se esperaba es que yo, que estaba en el curso, me levantara y empezara a defender los intereses del reino, los valores del reino, pero no lo hice, hermanos. Eso fue cobardía de mi parte y me arrepentí 1000 veces delante de Dios. Todavía a veces recuerdo ese incidente y vuelvo a pedirle perdón a Dios por mi cobardía. El silencio de los padres mientras se adoctrina a sus hijos en ideología de género en el colegio, ¿no es también una señal de cobardía? La actitud de los maestros que saben que en su aula hay niños con síntomas de abuso y no hacen nada, miran a un costado por cobardía. ¿Cuántas de esas personas tenemos hoy en día? ¿Y qué me dices de la falta de compromiso de líderes cristianos para predicar acerca de temas controversiales y polémicos abordados por la palabra de Dios para no molestar los intereses de nadie? ¿No es cobardía eso? La cobardía es muy mala, hermanos. ¿Por qué? Porque la maldad que se tolera, esa maldad que usted tolera al no defender los intereses del reino y al no mantener su lealtad a Cristo, la maldad y el pecado que usted tolera afecta a miles de personas. Por eso es mala la cobardía. El asesino puede matar a una persona o dos. El adúltero puede engañar a un cónyuge, a una persona, pero aquella persona cobarde que tolera simplemente para no pasar un mal rato, simplemente para no ser criticado, lo que él tolera afecta a miles de personas. Por eso los cobardes van a la cabeza en la lista de los que están condenados al infierno, hermano. Y si el pastor reconoce su cobardía, quizás también todos nosotros deberíamos reconocer nuestra cobardía, ¿no? Que simplemente por temor a no perder un rato, porque no estamos hablando de perder la vida ni la libertad, simplemente por temor a no pasar un mal rato, nos avergonzamos de nuestro Señor
y los principios del reino son menoscabados sin que nadie escuche la voz de un hijo de Dios. Los cobardes tienen un lugar seguro. ¿Dónde? En el infierno. ¡Ah, hermano! Lo segundo que van a la cabeza en esta lista siniestra, en esta procesión siniestra de condenados al infierno, son los incrédulos. No violadores, no narcotraficantes, no criminales, cobardes e incrédulos. La incredulidad es el peor pecado. No hay un peor pecado que el de la incredulidad. No existe. ¿Por qué? Porque la incredulidad tiene consecuencias eternas. Dijo Jesús en Marcos 16:16, el que no cree ya ha sido condenado. El diablo sabe que el único pecado que nos lleva a la condenación eterna comienza con la incredulidad. La incredulidad, como vamos a ver, te lleva a la desobediencia, pero la raíz es la incredulidad. Como él sabe que la falta de fe nos lleva al infierno, trabaja full time, hermanos. El diablo trabaja full time, no para que seas un asesino, no para que seas un adúltero. Él trabaja full time para que no creas, para que seas incrédulo. Dice Lucas 8:12, el diablo no quiere que crean y se salven. ¡Wow! Además, la incredulidad impide que seamos bendecidos por Dios. Dice en Mateo 13:58, por causa de la incredulidad de la gente, Jesús no hizo allí muchos milagros. Se estaba refiriendo a Nazaret. ¿Por causa de qué? De la incredulidad. No te confundas, no es la oración la que trae la bendición del cielo, es la oración con fe. No es la oración, es la oración con fe la que trae la bendición del cielo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Marcos capítulo 11, verso 24. Dijo el Señor, oigan bien, oren por cualquier cosa y si creen, la recibirán. Está claro, ¿no? Y dice en Mateo 21:22, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Hermanos, no es la oración la que te trae la bendición del cielo, es la oración con fe, creyendo que lo que le estás pidiendo Dios te lo va a dar. Es la oración con fe. Por eso la bendición es un derivado de la fe. Sin fe no hay bendición. Sin fe no hay respuesta a tus oraciones. No todas las personas que se acercaron a Jesús por un milagro lo recibieron. Solamente aquellas personas que se acercaron con fe, pidiendo un milagro con fe. Por eso al ciego Bartimeo le dijo, tu fe te ha salvado. Marcos 10:52. A la mujer con flujo de sangre Jesús le dijo, Marcos 5:34, tu fe te ha sanado. A los ciegos que venían detrás de Jesús reclamando un milagro, hijo de David, ten misericordia de nosotros, el Señor los paró en seco y quiso asegurarse de que si realmente iban a tener fe para ser sanados. Y le dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Dice en Mateo 9:28, ¿creen que les puedo dar la vista? ¿Creen que lo puedo hacer? Y ellos dijeron sí, y cuando dijeron sí, entonces Jesús los sanó.
A la mujer que ungió los pies de Jesús en casa de Simón, ¿te acuerdas? Jesús le dijo en Lucas 7:50, tu fe te ha salvado. Siempre es así, tu fe te sanó, tu fe te salvó, fe en paz. Es la fe, hermano. No es que Jesús andaba por todas partes sanando a todos los enfermos. Solamente sanaba a los enfermos que se acercaban a Él con fe. Por eso a Jesús nada le maravillaba en esta tierra, pero hubo dos cosas o dos personas que lo asombraron a Jesús. Y no eran del pueblo judío. Era un centurión romano y una mujer cananea. Dice la Biblia ahí en Mateo 8:8, hablando del centurión romano, nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Ni los discípulos, ni la madre de Jesús, ni Juan el Bautista. Dice, nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Lo asombró a Jesús. Y mirá lo que dice de la mujer cananea en Mateo 15:28. Mujer, ¿qué fe tan grande tienes? Y la mujer se vuelve a casa con el milagro. Tenía una hija que estaba endemoniada y vino a Jesús diciéndole, rogándole, y Jesús se negaba a darle el milagro, ¿te acuerdas? Y le hablaba de los perros, que no está lícito de que los perros se lleven los panes y entonces ella insistía y Jesús vio tanta fe y le dijo que se haga como has dicho. Y volvió y vio a su hija liberada del demonio. Es la fe, hermanos. Jesús no sanaba a todos los enfermos. Insisto, no es que se metía por todas partes a donde estaban los enfermos para sanarlos. Solamente aquellos que tenían fe en Él. Incluso hubo personas que se acercaron para probarlo. Los religiosos y maestros de la ley, queremos una señal milagrosa. ¿Por qué no haces una señal y vamos a creer en ti? Y Jesús dijo, no hay señal. No hay milagro para ustedes. Hermano, para ustedes no hay milagro. Ustedes no creen. Dice en Hechos capítulo 14, verso 8. Porque así como Jesús solamente sanaba a los que tenían fe, los discípulos lo mismo. Dice Hechos 14, 8. En Listra había un hombre que nunca había podido caminar. Estaba sentado escuchando y tenía fe en que Dios lo podía sanar. Entonces Pablo le dijo, ponte de pie. El hombre saltó y empezó a caminar. Está claro, hermanos, que la fe es la puerta para la bendición. Sin fe no hay bendición y sin fe tampoco hay comunión con Dios. La fe es la clave para todo. Dice en Hebreos capítulo 3, verso 12, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón incrédulo que los aleje del Dios vivo. Cuanto más profundo quieras ir en tu relación con el Señor, más fe deberás tener. Y la fe es como un músculo, hay que desarrollarlo, hay que ejercitarlo. ¿Y cómo se ejercita el músculo de la fe? Con desafíos de fe. El Señor te va a pedir, va a llegar a tu vida en un momento y te va a pedir que hagas algo que está más allá de tus capacidades, de tus recursos limitados, de tus recursos económicos. Y si tú lo haces, y Él va a esperar cuál va a ser tu reacción. Te va a pedir que hagas algo que está más allá de tus capacidades y se va a sentar, va a esperar, querrá ver cuál va a ser tu reacción. Y si tú superas esa prueba de fe, entonces vas a entrar en un nuevo nivel de conocimiento de Dios y Dios va a hacer que aumentes tu fe dándote un próximo desafío, porque cada nuevo nivel de conocimiento de Dios exige un nuevo nivel de fe. Los nuevos desafíos exigen un nuevo nivel de fe. La fe de ayer no te alcanza para la de hoy. Para el desafío que tienes por delante no te alcanza la fe de ayer. Necesitas un nuevo nivel de fe.
Para cada desafío necesitas un nuevo nivel de fe. Cierta vez Jesús le pidió a los discípulos que le dieran de comer a la multitud. ¿Te acuerdas? Los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué no despides a la gente? Tiene hambre. Y él le dijo, ¿por qué no le dan ustedes de comer? ¿Y qué sucedió con los discípulos? ¿Cómo reaccionaron ante el desafío de fe? ¿Cuáles fueron las palabras que usaron los discípulos? No tenemos. No tenemos el dinero. El desafío de fe iba más allá de sus posibilidades económicas. Y entonces le dijeron a Jesús, no tenemos el dinero suficiente para darle de comer a esta gente. Ahora, ¿Jesús no lo sabía? ¿Jesús no sabía que ellos no tenían el dinero? Sí que lo sabía. Entonces, ¿por qué Jesús le pide a los discípulos que hagan algo que ellos no pueden hacer? Sí que pueden hacerlo, hermanos, porque Jesús no espera que ellos tengan dinero, Jesús espera que ellos tengan fe. El milagro no se hacía con dinero, se hacía con fe. Pero ellos le cerraron la bendición a Dios cuando dijeron no tenemos. Fracasaron porque el desafío de fe estaba más allá de sus capacidades económicas. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Fracasaron porque el desafío que Jesús les presentó iba más allá de sus capacidades económicas. Jesús no esperaba que ellos tuvieran el dinero. Jesús esperaba que ellos tuvieran la fe necesaria para darle de comer a 5,000 personas. Y no tuvieron. No tuvieron. Jesús nunca te va a pedir que hagas algo que no puedas hacer en dependencia de Él. Si lo haces, intentas hacer en independencia de Dios, no lo vas a poder hacer. Pero cuando Jesús te pide que hagas algo, no espera que lo hagas independiente de Él. Él espera que dependas de Él para hacer, para enfrentar el desafío que Él te está presentando. Él nunca te va a pedir que hagas algo que no puedas hacer en dependencia de Él. ¿Qué dijo Moisés cuando Dios lo llamó a ser libertador de todo un pueblo? No sé hablar, soy tartamudo. ¿Y qué dijo Zacarías cuando Dios le dijo vas a tener un hijo? No puedo hacer un hijo porque soy viejo. ¿Y qué dijo Jeremías cuando Dios lo llamó a ser un predicador? No puedo porque soy joven. ¿Te resultan familiares todas estas excusas? No puedo, no sé, no tengo. No puedo, no sé, no tengo. Todos fracasaron porque ellos vieron sus desafíos de fe dentro de sus posibilidades. Cuando Dios esperaba que vieran a Dios por encima de sus limitaciones. La incredulidad. La incredulidad nos lleva a la desobediencia. Los incrédulos no creen y los que no creen desobedecen. Los incrédulos no creen y los que no creen desobedecen. ¿No fue eso lo que le pasó a Moisés? Y a Aarón, Dios le dijo, háblale a la roca. ¿Y ellos qué? Golpearon. ¿Por qué hicieron eso? Porque Dios le dijo que era por la falta de fe. Mirá lo que dice la Biblia en Números capítulo 20, verso 12. El Señor les dijo a Aarón y a Moisés, puesto que ustedes no creyeron en mí, la razón por la que ellos desobedecieron era la incredulidad. La incredulidad te lleva a la desobediencia y la desobediencia llevó a Aarón y a Moisés a perderse la tierra prometida. Hermanos, de cuántas bendiciones nos estaremos perdiendo simplemente porque no le creemos a Dios. Hay que empezar a creerle a Dios, hermano. Hay que empezar a creer que Dios está más allá de nuestras capacidades y limitaciones. Pero no es todo. Si uno rinde la materia y la rinde mal, ¿qué hay que hacer? Volver a rendirla.
Tiempo después, ¿te acuerdas del incidente? En el que Jesús le dijo, ¿por qué no le dan de comer a ustedes a toda esta gente? Y como ellos fracasaron y rindieron mal, tiempo después el Señor dijo, saquen una hoja. Y el nuevo desafío consistía en sacar a un demonio de un niño. ¿Y lo lograron? No. ¿Por qué? Porque le faltaba fe. ¿Quién lo dijo? Jesús. Dice en Mateo 17:20, ustedes no tienen la fe suficiente. Ay, hermano, ¿no te tiembla algo? El escollo más grande que Jesús encontró en la formación de sus discípulos y el escollo más grande que Dios encuentra en su iglesia hoy en día sigue siendo la falta de fe. En Mateo 6:30 dice, Jesús los regañó a sus discípulos y le dijo, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Te acuerdas de la tormenta? ¿Cómo se atemorizaron cuando pasaron por esa tormenta? Jesús le dijo, Mateo 8:26, ¡qué poca fe que tienen! La verdadera causa del hundimiento de Pedro en el mar fue la incredulidad. Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, te hundiste porque tienes poca fe. ¿Y aprobaron alguna vez los discípulos la materia de la fe? En parte. Porque después de todos estos fracasos, antes de morir, el Señor envía a 2 de ellos y le dice, vayan allá a la aldea más cercana, métanse adentro, van a encontrar un burrito que nadie montó, desátenlo y si alguien les pregunta qué están haciendo, el Señor los necesita. Había que tener fe. Porque es como si hoy en día el Señor te dijera, ve a la concesionaria Ford que está del otro lado. Entra y ese Ford que vos veas en la vidriera que tiene la llave colgada, metele ahí, marcha y sacalo. Y si alguien te dice, el Señor lo necesita. Algo así era. Hay que tener fe, hermano, para hacer eso. Era algo parecido. Bueno, nosotros leemos la Biblia, pero era algo así. Ese burrito tenía dueño. Sin embargo, dice el Señor lo necesita, había que tener fe. Y ellos lo hicieron, tuvieron fe para desatar el burrito, hacer lo que Jesús le dijo. Pero ¿por qué dije en parte? Porque después, unos días después, Jesús va a morir. ¿Y quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús? Mujeres. María Magdalena, Juana y otras mujeres que estaban por ahí que fueron al sepulcro y vieron que había resucitado y ellas vuelven. Jesús le dice, ve y díganle a los apóstoles que yo resucite. Ellos van al aposento alto, las mujeres van al aposento y le dicen a los apóstoles que Jesús había resucitado. ¿Y qué pasó con ellos? No le creyeron. Pero era difícil creer. No, si Jesús le había dicho 1000 veces que él iba a resucitar. Entonces ellos tuvieron que ir, no todos, fue Pedro y Juan a la tumba y miraron y volvieron. Y entonces camino a Emaús había un Cleofas y había ahí otro que habían visto a Jesús y volvieron al aposento y le dijeron, el Señor ha resucitado y no creían. Y Jesús se puso en medio, pero faltaba Tomás. Así que cuando vino Tomás y los apóstoles dijeron, Jesús ha resucitado, Tomás dijo, si no meto la mano y veo su clavo, no voy a creer. Hermanos, somos una manga de incrédulos. Jesús le había dicho 1000 veces que iba a resucitar. El gran problema de Jesús con los discípulos era la falta de fe. Y el gran problema de Dios con nosotros, que no vemos más milagros, que no podemos ir más profundo en nuestra relación con Dios, es la falta de fe, hermano. No hay un pecado más grande que la incredulidad. En el nombre de Jesús te hablo de parte de Dios. Vamos a empezar a creerle a Dios. Dios está por encima de todas nuestras capacidades y limitaciones. ¿Lo estás viendo o no? Decime. Cuando seas un hombre o una mujer de oración, te vas a convertir en un hombre o una mujer de fe. ¿Por qué los apóstoles y los discípulos fracasaban una y otra vez en la materia de la fe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fracasaban? Porque no oraban. ¿Qué? No oraban. ¿Quién es el que oraba? Jesús. Y los apóstoles a la noche, a la mañana se preguntaban, ¿y dónde está el maestro? Y el otro dice, no, está orando. Y Jesús pasaba noches de vigilia y
Y Jesús amanecía orando y cuando menos se daban cuenta, Jesús estaba en el monte orando. A nadie se le cruzó por la mente, a ninguno de los apóstoles, a ninguno de los apóstoles se le cruzó por la mente la genial idea de decir, ¿no será que nosotros también tenemos que imitar al maestro? Porque si él ora tanto, ¿será que nosotros también tenemos que? Mientras Jesús oraba, ellos jugaban al naipe. Mientras Jesús oraba, ellos contaban experiencia y claro, después en el momento de la tormenta, en el momento de la prueba, reprobado. Eso sucede con nosotros, hermano. Nuestra falta de comunión con Dios y nuestra falta de oración hace que cada vez que Dios nos enfrente a un desafío de fe, reprobado. En medio de la tormenta Jesús dormía plácidamente y los apóstoles llenos de miedo por falta de fe, porque en el momento en el que había que orar, ustedes estaban durmiendo. Y varias veces Jesús los invitó a orar, Los llevó con él al lugar secreto. Los llevó al Getsemaní y los llevó al monte de la transfiguración. Y las 2 veces se le durmieron. Los apóstoles fracasaban en la materia de la fe porque no oraban, hermanos, porque no tenían comunión con Dios. El único que tenía comunión con Dios era Jesús. Pero después de que Jesús murió y resucitó, algo sucedió. Estos hombres que nunca oraron, ahora se transformaron en hombres de oración y empezaron a desarrollar las disciplinas espirituales. ¿Qué? Empezaron a desarrollar las disciplinas espirituales, pastor. ¿Qué? El aposento alto, oración 6 de la mañana, jueves, empezaron a ayunar los jueves como nosotros. Y entonces, ¿qué pasó? Nunca más reprobaron en la materia de la fe. Nunca más fueron cobardes ni incrédulos. Ahora dieron su propia vida para salvar el evangelio de Jesucristo y nunca más tuvieron problemas con la incredulidad. Se convirtieron en hombres de fe porque eran hombres de oración. Si te conviertes en un hombre y una mujer de oración, te vas a convertir en un hombre y en una mujer de fe. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Así que el problema de la fe, hermano, hay que ir al lugar secreto. No es que la fe te viene del cielo y te viene, no, hermano, no es así. Cuanto más conoces a Dios en intimidad, más fe tiene para enfrentar los desafíos. Si no, reprobado. Estás siempre en jardín de infante, hermano. Siempre, nunca avanzamos. Cuando Dios te coloque frente a un desafío, mírame. Cuando Dios te coloque frente a un desafío de fe, no reacciones mirando la cuenta bancaria, ni tus limitados recursos, porque podrías perderte una gran bendición. La fe mira a Dios, la incredulidad mira la billetera. ¿Por qué no le dan de comer esto a ustedes? ¿Y qué hicieron ellos? Consultaron la billetera y la billetera dice no podemos. Porque la fe mira a Dios y la incredulidad mira la billetera. Cuando Dios te coloque frente a un desafío de fe, no reacciones mirando la billetera o la cuenta bancaria. No reacciones mirando tus limitados recursos porque podrías perderte una gran bendición de Dios. En medio de la bancarrota económica del país, en la que estamos todos nosotros, hubo 10 hermanos de la iglesia que sintieron en su corazón el llamado de Dios de ir al África a predicarle, a evangelizar los niños y a llevar la campaña de todos contra el abuso infantil. No dudo de que esas personas fueron visitadas por el diablo, no dudo. Y que a cada una de ellas el diablo dijo, no es época para ir al África, el dólar está por las nubes y el país se desploma, no es época. Pero ellos que oraron, clamaron, ayunaron, le creyeron a Dios, pagaron su boleto y ahora van a ir del otro lado del mundo a servir a Dios porque le creyeron a Dios. Es un desafío de fe y cuando Dios te enfrenta a un desafío, no mires tu billetera, mire al Dios que puede suplir todo lo que necesitas. Y esa gente ha avergonzado a más de uno de nosotros. Es como María, que avergonzó a Zacarías. Un ángel se presentó a María y dijo, vas a tener un hijo del Espíritu Santo. Nunca había ocurrido.
El ángel le dijo a Zacarías, vas a tener un hijo, no del Espíritu Santo, con tu esposa. Eso ya había ocurrido. Sos viejo y está estéril. Eso ya ocurrió, ya pasó con otros, como Abraham. Pero María creyó al ángel y Zacarías no le creyó. La jovencita de 15 años avergonzó al viejo, experimentado sacerdote del templo. No vaya a ser cosa que estos 10 mocosos que se van para el mocoso en el término de que no tienen jóvenes, que no tienen toda la experiencia que nosotros queremos tener, no vaya a ser cosa que ellos nos estén avergonzando a más de uno de nosotros. Que cuando Dios te enfrenta con un desafío, inmediatamente miras tu billetera. La incredulidad mira billetera, pero la fe mira a Dios. Si Dios te pide que hagas algo que está más allá de tus límites, no mires tu billetera, tu cuenta bancaria, tus recursos limitados. No puedo, no sé, no tengo la experiencia, soy joven. No mires eso. Si Dios te pide algo es porque tú puedes hacerlo, no independiente de Él, sino en dependencia de Él. Entonces, cuando tú miras a tus limitados recursos, impides que la bendición de Dios llegue a tu vida. ¡Qué tremendo! Hermanos, la economía del país podría estar en crisis, pero nunca la de Dios. La economía de Dios nunca está en crisis. Podría haber desabastecimiento, pero no en los tesoros del cielo, hermanos. Mientras permanezca conectados a Dios, su provisión nunca te va a faltar. Dios no tiene límites para bendecirte si tú no le pones límite a Dios para que te bendiga. Dios puede bendecirte siempre que tú no se lo impidas. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios.